Hola, muy buenas a todos. Esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos con unos ejercicios acerca de las derivadas. Y estos van a ser para poder reforzar un poco el concepto que hemos visto tanto de la derivada normal y la regla de cadena. Así que no se lo pierdan. Bueno, sin mucho más que agregar, comencemos. Bueno, como primer ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos esta función que dice h de x, que es igual a 3x a la cuarta por f de x más f de x al cuadrado entre x al cubo. No se asusten, aquí estamos viendo una función. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirnos de que h de x depende de f de x y esta depende de x. Esto ya lo hemos visto, es la regla de cadena, no hay que asustarse. Recordemos de que h y f pueden ser tomados como letras. Por ejemplo, este va a ser u, v y x. No hay problema. Así hay que verlo como una regla de cadena, no hay que asustarse con esos ejercicios, de primera. Y después nos dice lo siguiente, donde cuando h' de 1 es igual a 24 y f de 1 es igual a menos 2. Y nos piden ¿qué? Calcular f' de 1. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, a simple vista hay que derivar. Entonces, se deriva ambos lados. Se deriva este y se deriva este otro. La derivada de h' de x va a ser h' de x por x'. Pero x' es igual a 1, entonces lo podemos borrar. Y acá viene algo más interesante. Cuando tenemos una suma, vamos a tener que derivar por separado los dos. Entonces, vamos a centrarnos primero en este factor. Y vamos a denotar algo. En este factor, sabemos de que S3 es una constante. Por lo tanto, S3 puede salir y no ser afectado por la derivada. Entonces, acá va a salir el 3. Y ahora sí viene lo interesante. Tenemos un producto. Entonces, hay que hacer la regla del producto. Por propiedades sabemos que cuando tenemos un producto, o sea, un f de x por g de x, y esto va a ser derivado, es la derivada del primero, o sea, f' de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y eso es lo que vamos a hacer. Derivamos el primero, sería 4x al cubo, por el segundo sin derivar, que sería fx, más el primero sin derivar, x a la cuarta, por f' de x, por la regla de cadena x', pero x' va a ser igual a 1, por lo tanto lo podemos omitir. Y esa sería la primera parte de la derivada. Y el 3 multiplica todo, porque si estuviéramos haciéndolo con el 3 dentro, saldría tanto para esta parte como para esta otra. Entonces, nos lo ahorramos y lo sacamos. Y hacemos un paréntesis para que este 3 se entienda que multiplica a los dos factores. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá hay otra propiedad. La propiedad va a ser ahora la del cociente. Recordemos cuando tenemos un f de x entre un g de x y nos piden derivarlo, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo esto entre el segundo al cuadrado. Entonces, acá hay un más, lo respetamos, se pone acá un más, y vamos a tener que hacer todo la derivada. Vamos a ponerlo un poco más recto, ya. Bueno, nos adelantamos y este x vamos a ponerlo de frente como x a la sexta, porque ya sabemos de que se va a tener así. Ojo, esta no es la única forma para derivarlo. Podemos poner este x al cubo como f de x al cuadrado por x a la menos 3 y hacer de vuelta la primera derivada. Ya es a gusto por de cada quien. A mí me gusta explicar la propiedad del cociente. Entonces, ahora sí, la primera derivada. Entonces sería f' de x al cuadrado. Y ahora sí va a influir mucho o mejor dicho, la derivada de x al cuadrado, porque es la regla de cadena. Y recordamos que la derivada de x al cuadrado cumple con la propiedad de x a la n. Y al derivarse va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, este valor va a acabar siendo 2x. Y se multiplica por x al cubo. X al cubo por x es igual a decir x a la cuarta. Entonces, ahí lo dejamos para simplificar un poco y que nos alcance el espacio.
Ahora vamos a restar y vamos a hacer lo siguiente. El primero sin derivar ahora sí, que va a ser f de x al cuadrado por el segundo derivado, que va a ser acá 3x al cuadrado. No olvídense que esta cumple esta propiedad. Baja el 3x y al 3 se le va a restar 1. Entonces queda x al cuadrado. Y bueno, ya lo tendremos casi todo resuelto. Ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta hacer? Nos falta hacer un tal que x va a ser igual a 1. ¿Por qué? Nos piden f' de 1. Acá está f' y acá está f'. Entonces tenemos que tratar de reducir toda la expresión lo máximo posible. Y haciendo esto podemos hacer lo siguiente. Tenemos que, cuando x vale 1 de un h', este vale 24. Entonces acá tenemos que 24 va a ser igual a 3 por lo siguiente. Acá tenemos 4x al cubo. X vale 1, entonces acá nos queda solo 4. 4f de 1, que vale menos 2. Más 1, porque x vale 1. 1 a la cuarta, 1. Por f' de 1, que es lo que nos pide. Entonces nos quedamos con f' de 1. Ya están viendo cómo se está simplificando todo poco a poco. Y acá también. X a la sexta, x vale 1. Entonces nos olvidamos de esto. Nos quedamos con lo de arriba. Acá tenemos 1 al cuadrado. Se queda como 1 al cuadrado. F' de 1. Y acá tenemos 2 por 1 a la cuarta. Entonces eso va a ser igual a 2. Lo vamos a dejar acá. 2f' de 1. Menos f de 1. Va a ser igual acá a menos 2. Esa parte por si acaso. O sea, hay un menos aparte. Acá va a ser menos 2. Por 3 por 1 al cuadrado. Que va a ser acá 3. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tratar de expandir y resolver. Este 24 lo dejamos por acá. Y nos quedaría lo siguiente. 24 va a ser igual 3 por menos 8. Sale acá, si no me equivoco, menos 24. 3 por f' de 1 va a ser 3f' de 1. Positivo. Más 2f' de 1. Menos por menos más, sería entonces acá más 6. Y bueno, por ahora todo está bien. Acá podemos sumarlo y nos quedaría acá 5 f' de 1. Y todo el resto lo podemos pasar al otro lado. 24 más 24, 48. 48 menos 6, 42. Entonces tenemos que acá va a quedar 42. Recapitulamos si algo está mal, vamos a ver. 8 por 3, 24, sale negativo. Acá nos quedaría menos por menos más, sale 6. Y acá nos tenemos 24 y 6. Menos 24 más 6 sale menos 18. Menos 18 pasa como más 18, saldría más 42. Entonces, acá nos quedaría que f' de 1 sería igual a 42 quintos. Que esto es 8, tantos. Pero bueno, podemos dejarlo en fracción o ya como estamos con calculadora en el examen, se puede utilizar la calculadora sin problemas. Y bueno, ese sería el ejercicio número 1. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 2. Tenemos lo siguiente. Tenemos una función con esta regla de correspondencia y el ejercicio solo nos pide derivarla. Entonces acá vamos a hacer dos cosas. Primero es darle argumentos. Vamos acá a darle un argumento u y un argumento t. Entonces, u va a ser igual a 1 menos x entre 2 y t va a ser igual a 2x menos x al cuadrado. Esto lo vamos a hacer para tratar de simplificar y no hacerlo directamente, hacerlo un poco más paso a paso. Entonces, procedemos a derivar cada lado. Y resultaría lo siguiente. Vamos a tener que hacer la derivada del coseno de u. La derivada del coseno es menos seno de u por u'. Y eso le vamos a restar este valor que va a ser como si le va a ser la derivada de t al 1 medio. Acá quedaría 1 medio de raíz de t
por t'. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos para poder derivar aparte u y t por separado. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar u con respecto a x. Vamos a borrarte un ratito y vamos a ponerlo más abajo. T es igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces, la derivada de u va a ser la derivada de u con respecto a x, que es la regla de cadena. Que esto sí puede decir u'. Y vamos a derivar esta parte aparte. La derivada de 1, 0. Menos la derivada de x. La derivada de x es 1. Y nos quedaría entonces 1 entre 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 1/2. Y vamos ahora a derivar aparte el valor de t. Acá sería t' va a ser igual a derivada de 2x. Nos queda 2. Menos este exponente baja. Y se le resta 1. Entonces nos quedaría 2x. Y este sería el valor de t'. Entonces, ¿qué procedemos? A reemplazar en cada uno. Nos quedaría seno de u por u'. Menos seno de u. ¿U cuánto valía? 1 menos x entre 2 por u'. U' valía menos 1/2. Menos con menos se pueden ir y nos quedaría seno de 1 menos x entre 2. Todo esto entre 2. Y por esta parte nos quedaría menos 1/2 t'. T' valía 2 menos 2x entre raíz de t. Y t valía 2x menos x al cuadrado. Y estos dos se pueden factorizar de la siguiente manera. 2 por 1 nos vuelve a dar 2. 2 por menos x nos da menos 2x. Por lo tanto, acá estos valores se pueden eliminar entre sí. Y nos quedaría menos 1 menos x entre la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado. Y esto sería igual a la derivada de x. Y eso sería todo. Hemos aplicado la regla de cadena, reemplazando los valores de x por argumentos para simplificarlo un poco más. Sabemos que la derivada de coseno es menos seno. ¿Seno de quién? De u. U lo tenemos acá aparte y la derivada la pudimos hallar. Se derivaba esto, se derivaba lo otro y nos salió menos 1/2. Reemplazamos. Igual con t. Con t lo cogimos aparte y derivamos con respecto a x. Se va el x, el 2 baja y quedaría x a la 1. Y finalmente se reemplazaba en sus valores. Acá factorizamos. Bueno, acá voy a ponerlo acá por si acaso, si alguno se confunde un poco. T', recordemos que acá esto puede ser igual a lo siguiente. 2 por 1 menos x. Es lo mismo. Y se reemplaza entonces acá, se van los 2 con el 2, se va el menos con el menos y este 2 pasa a dividir. Y acá, bueno, pues ya nos queda, no se puede simplificar mucho más. Bueno, si queremos simplificar la parte de abajo, que podemos dejarlo en x, 2 menos x. Ya que si multiplicamos x por 2, 2x. X por x, x al cuadrado y el menos se mantiene. Y bueno, hasta ahí se podría más o menos dejar el ejercicio. Hasta esta parte es perfecto, no hay mucho más que hacer. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, si les ha gustado, dejen su like, me apoya bastante. Por favor, dejen su comentario en la cajita de comentarios, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Espero que nos encontremos en otra ocasión y eso sería todo. Hasta un nuevo video. Chao, chao.